En este caso, pues nos tocó hablar sobre el régimen de facturación, que es un tema de bastante interés para toda la población de Honduras, y en este caso para los contadores sabemos que es de bastante importancia, ¿verdad? Saber cuáles son las disposiciones del régimen de facturación, y qué bueno que en su caso la mayoría de ustedes ya tienen conocimientos previos en cuanto a la materia, por lo cual se va a hacer aún más fácil poder disertar sobre tal contenido. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, mencionando los objetivos que tenemos para el día de hoy, los cuales, ¿verdad?, conciernen conocer la base jurídica en el cual contempla el régimen de facturación, enumerar las modalidades de este régimen, saber los pasos para inscribirse al régimen, clasificar los documentos fiscales a los cuales están contenidos dentro de la normativa, y también lo que nadie quiere, ¿verdad?, es estar bajo algún tipo de sanción. Por eso estamos conociendo y estamos estudiando lo que es el régimen de facturación para evitar caer en alguna infracción, ¿verdad? Y esto traiga esas complicaciones en cuanto a tener algún sanciones, ¿verdad? No es nuestro objetivo, por eso estamos en esta capacitación el día de hoy. También, al finalizar, vamos a ver las disposiciones administrativas que hay actualmente en base a facturación en esta pandemia, porque sabemos que esta pandemia pues ha venido a traer algunas modificaciones en cuanto a los vencimientos de los documentos fiscales, pero eso lo vamos a ver ya al finalizar la capacitación para que usted tenga el conocimiento. Las preguntas, ¿verdad?, vayan escuchando la capacitación y en base a eso van haciendo las preguntas, porque hay preguntas que se van dando la respuesta dentro de la misma presentación, y así usted pues está poniendo atención durante este tiempo. Cualquier cosa, si hay alguna interrupción que no se escucha, la pueden también mencionar ahí en el chat para nosotros revisar si tenemos algún contratiempo también. Bueno, vamos a mencionar la base jurídica, y dentro de la base jurídica tenemos estas cuatro, que son el acuerdo 481 del 2017, el acuerdo 609 de ese mismo año, también el acuerdo 725 y el acuerdo 817 del 2018. Todo esto ahorita viene a sustentar lo que son las modificaciones o actualizaciones del régimen de facturación en cuanto a algunos requisitos que se dan dentro de los documentos, implementación de algunos documentos nuevos, etcétera. Todo eso lo puede encontrar en esta base jurídica. Yo sé que los contadores siempre son acuciosos y tienen en su mano, ¿verdad?, todos estos acuerdos, y esto es importante porque algunas cosas que usted necesita ampliar también las puede encontrar dentro de esta base jurídica. Continuando, vamos a establecer los requisitos para los clientes de ustedes o ustedes mismos, ¿verdad?, cuando hacen sus servicios profesionales. ¿Cuáles son los requisitos para implementarse o inscribirse dentro del régimen de facturación? Número 1, tenemos actualización del registro tributario nacional, y déjeme decirle que la actualización de este registro o del RTN lo puede hacer actualmente en línea. En base a esto de la pandemia, lo puede hacer en línea, está en los servicios COVID, ¿verdad? Esto es como un comercial para que usted ya lo sepa. Esta actualización la puede hacer en línea y tiene que tener actualizado todos los datos, si tuvo algún tipo de modificación, su correo electrónico, número de teléfonos, cualquier modificación, socios, todo debe de actualizarlo en este registro tributario nacional a través del formulario 410. ¿Por qué? Porque cuando se imprimen los documentos fiscales, todo lo que esté en esa base o en ese padrón fiscal se refleja en los documentos fiscales. Y si usted tiene incorrecto o la dirección, ¿verdad?, el domicilio fiscal, lo tiene incorrecto, entonces eso ya estaría infringiendo lo que es la normativa. Por eso se le pide como primer punto la actualización del RTN, que es muy importante.
También estar al día con las obligaciones formales y materiales, ¿verdad? ¿A qué llamamos obligaciones formales? Todas aquellas declaraciones que se hacen o que se presentan a través del portal en línea o que se presenta ante las ventanillas bancarias. Y las obligaciones materiales son aquellas que requieren lo que es un pago, o sea, algo pecuniario. Entonces, tiene que estar al día, ¿verdad? No tiene que tener ningún tipo de problemas en cuanto a la cuenta corriente. Por eso el tercer punto, hay que depurar la cuenta corriente. Si hubiera algún tipo de situación que tiene una omisión o tiene tiene algún problema en cuanto a la omisión de estas obligaciones o no presentó alguna declaración o pago, entonces, y después hace todo la presentación de estas para quedar al día con el Servicio de Administración de Rentas, entonces hay un departamento denominado cuenta corriente en la institución y ahí puede hacer esta depuración de cuenta corriente. También tenemos el contrato de adhesión a oficina virtual, que es otro requisito, que este es ineludible. Es un requisito primordial, ¿verdad? El contrato de adhesión, perdón, aquí se movió, vamos a ver. Ok, es un requisito primordial lo que es el contrato de adhesión a oficina virtual. Esto le trae a usted que se pueda conectar a oficina virtual y así usted pueda descargar el aplicativo Devlive y así hacer usted tener el acceso al aplicativo Devlive y poder realizar lo que son los formularios, ¿verdad? Para poderse inscribir al régimen de facturación y las solicitudes también, que ya lo vamos a ver más adelantito. Entonces, este contrato de adhesión le abre una puerta a todos los servicios que tenemos en línea, incluyendo el régimen de facturación. Posterior a esto, nos vamos a inscribir al régimen de facturación, donde usted va a establecer las modalidades de facturación que usted va a tener, los puntos de emisión, también cuánto es los tipos de las modalidades, ¿verdad? Va a colocar también los documentos fiscales que usted quiere solicitar a través de estos formularios que aparecen en el aplicativo Devlive y se mandan de manera o de forma online. O sea, ahí mismo lo puede hacer el envío desde el aplicativo, recordando que debe tener internet siempre dentro de su sistema operativo, dentro de su computador. Muy bien, una vez de haber realizado, de haberse inscrito al régimen de facturación, es muy importante saber las modalidades de impresión que nosotros tenemos y que él ya dentro de la normativa, ¿verdad? 481 del 2017 ya establece que tenemos dos modalidades, que una es por imprenta, como bien lo miramos en el dibujito, establece que es a través de un sistema o de una máquina, ¿verdad? Denominada imprenta, pero esa imprenta tiene una facultad, que esa facultad se la da la administración tributaria a través de un certificado. Ellos pasan por un proceso para ser certificados como imprenta para que ellos tengan ya esa garantía de que usted puede ir a solicitar sus documentos fiscales ante ellos y se los da, ¿verdad? Ha cumplido, una vez que usted observa que están certificados, ha cumplido con los requisitos que ya la institución establece para que puedan emitir lo que son documentos fiscales. Entonces no es cualquier imprenta, sino una imprenta certificada. ¿Y dónde encuentra esas imprentas certificadas usted? Usted las puede encontrar en la página web del SAR. Tenemos un registro de todas las imprentas que están certificadas. Entonces usted ahí puede hacer una búsqueda de la imprenta que a usted le conviene. Y si usted ya tiene el nombre, igual la puede buscar ahí, puede visualizar si está dentro de ese padrón de imprenta certificada. Y ahí mismo puede solicitar
sus documentos fiscales. Y una recomendación es primero vaya a cotice a las imprentas, ¿verdad? Donde le sale más cómodo hacer sus documentos fiscales. No permita que nadie le sugiera la imprenta, sino que usted ya tiene que tener previo una cotización para que usted ya vaya seguro a donde usted quiere que le hagan sus documentos. Así que el que va a tener esta opción de esta modalidad de imprenta, entonces estos son los tips que le podemos dar en esta mañana. También tenemos el autoimpresor. El autoimpresor es aquel que lo puede hacer a través de su propio sistema computarizado. Este sistema computarizado es necesario hacerlo o tenerlo, ¿verdad?, a la mano, y esto trabaja ya con un sistema operativo ya realizado o estructurado a través de, puede ser de un ingeniero en sistemas, de un técnico en sistemas, pero siempre lo certifica también la administración tributaria, donde ya vamos a ver los requisitos para estar dentro de este punto, ¿verdad? Modalidades que tenemos o módulos de facturación que aparecen en el aplicativo de Eula. Como se los mencionaba anteriormente, tenemos los formularios para inscribirse al régimen de facturación. Y en este caso tenemos el formulario SAR 926. Y este es para inscribirse. Primero se inscribe uno al régimen de facturación. Posterior a esto, ya hacemos solicitud de documentos fiscales. Entonces, en esta solicitud de impresión está en el formulario 924. Y el 925, que ya es cuando la imprenta certificada tiene este acceso para poder activar lo que es el lote, ¿verdad?, de los documentos fiscales que tienen ya usted solicitado. Entonces, por este medio se activa la impresión de los documentos fiscales por el 925. Ahora bien, esto es para modalidad imprenta. Y tenemos el SAR 927, que es autorización por autoimpresor. Entonces, esta es otra para solicitar la modalidad autoimpresor. Pero en el SAR 926, en el primero que mencionábamos, ahí usted escoge o si va a tener las dos modalidades o va a tener solamente una modalidad, la que usted prefiera. Generalmente todas las que están dentro del 920, bueno, para inscribirse al régimen de facturación a través del formulario 926, ahí establece la modalidad, como lo mencionaba. Recuerden que las jurídicas generalmente tienen las dos modalidades. ¿Por qué? Porque es necesario poder tener algún tipo, por alguna situación de contingencia, que ya vamos a hablar de eso más adelantito. Pero es importante saber que tenemos estos estos formularios que debe de llenar en base a su caso en específico. Y tenemos el SAR 926, como lo mencionaba. Este es el ejemplo de esta declaración que ya le establece los datos generales, que esos son prácticamente llenados automáticamente por el sistema, y también los documentos que se va a inscribir, ¿verdad? Recordemos que para factura la obligación que usted debe tener activada dentro de las obligaciones en el 410, en el formulario 410, es la de impuestos sobre ventas, ¿verdad? Entonces, para que usted pueda tener facturas para su uso o para poder solicitar y que así puedan ser emitidas. También tenemos todos los otros documentos fiscales que ya establece aquí en pantalla. Los puntos de emisión, también dentro de estos 926, lo tiene que colocar cuántos puntos de emisión tiene o si solamente tiene uno. Las imprentas que donde usted va a mandar a solicitar sus documentos fiscales. Y el resto, ¿verdad? Si usted tiene algún responsable una persona que va a ir por los documentos a la imprenta que usted designe. Entonces, todo eso se coloca en la declaración jurada de inscripción al régimen de facturación. Continuando, tenemos, ¿verdad? Para el 927, para poder hacer la solicitud de autoimpresor. Primero, ¿verdad? Hacemos un escrito de solicitud
para poderse anexar a este tipo de modalidad donde presenta el modelo de la factura que va a emitir el sistema que usted adquirió, ¿verdad? Ese sistema va a emitir una de las facturas que supuestamente usted se van a imprimir en su sistema computarizado y lo anexa a la solicitud para que la administración tributaria igual verifique en recepción de documentos. Ahí le van a tomar este escrito y ahí van a determinar si el modelo de factura cumple los requisitos que ya están previamente establecidos en la normativa tributaria con respecto al régimen de facturación. Y así, ¿verdad? También notifique el sistema computarizado que usted está utilizando. El primer paso es instalar el aplicativo DevLive. Se registra en el aplicativo, en este mismo, a través del contrato de adhesión que les estaba mencionando anteriormente, que ahí les van a dar un PIN y una contraseña tributaria. Y ahí usted se va a poder registrar dentro del aplicativo. Posterior a esto, hay módulos, los módulos que vimos, el 926, lo va a llenar y ahí dice lo modifica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted solamente tenía imprenta, entonces inmediatamente usted le va a poner modificar y ahí va a colocar también que va a ser un autoimpresor. Entonces, por eso ese denominativo de modificar el formulario 926, porque usted va a adherir esa nueva modalidad de autoimpresor. Posterior, va a hacer la solicitud de documentos a través del formulario 927. Este es un formulario del 927 que se llena ahí mismo, ¿verdad? En el aplicativo DevLive. Esta solicitud de autorización de impresión por autoimpresor se imprime o se visualiza, mejor dicho, dentro del aplicativo de esta forma, ¿verdad? Y ahí le establece el CAI, que va a salir en todos los documentos, en todo ese lote de documentos fiscales que usted va a emitir a través de ese sistema computarizado y la fecha límite de emisión también. Entonces todo eso ya va establecido dentro de este 927. Si usted puede fijarse, no aparece otro tipo de requisito o llenado, simplemente los que ya establece dentro de su sistema computarizado, ¿verdad? Y ya ahí establece el punto de red fijo que usted va a tener dentro de su computador. Lo que hablamos de las contingencias, ¿verdad? Para la modalidad de autoimpresor tiene que tener muy presente estos puntos. Primero, que es muy importante que tenga las dos modalidades. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de falla, ¿verdad? Alguna situación de fuerza mayor, de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder, ¿verdad? Tiene que tener un comprobante fiscal impreso para poder seguir las ventas o su giro comercial, identificándola a través de un documento fiscal. No puede decir que por haber tenido una falla en el sistema, como autoimpresor, usted dejó de facturar, pero siguió vendiendo. No se puede. Por eso estamos dando estas prioridades, que si hay alguna eventualidad tenga estos documentos fiscales impresos a través de una imprenta certificada. También, ¿por qué? Porque si usted no los tiene, va a ser objeto de sanción, ¿verdad? Y esto pues lo vamos a ver al final, las sanciones que se pueden dar a través de este incumplimiento, ¿verdad? Por vender sin un documento fiscal o por algún tipo de estas contingencias y no tener este documento a la mano. Dicho esto, ¿verdad? Es importante establecer también la numeración correlativa de los documentos fiscales que tenemos actualmente. Usted siempre ha tenido en su mano, ¿verdad?, un documento fiscal, y estos documentos fiscales tienen una numeración generalmente en la parte superior, en la parte superior izquierda, derecha o centro, ¿verdad? Tiene esta numeración. ¿Y qué significará esta numeración? ¿O para qué me sirve esto? Esto es muy importante que usted lo sepa, ¿verdad? Número uno,
visualice en la pantalla. Tenemos el primer bloque, está compuesto por 4 bloques, todos los documentos fiscales en cuanto a los números. El primer bloque menciona los establecimientos, cuántos establecimientos en qué establecimiento se hizo la compra, ¿verdad? Si la empresa o el comercio donde usted compró es el establecimiento 10, 5, 20, entonces ahí va a aparecer en ese primer bloque de números. Posterior, establecemos en los puntos de emisión, que también está en 3 dígitos. Eso es con respecto al computador o al sistema computarizado que esté usando, a la caja registradora. Ese es el punto de emisión, que puede ser que en un establecimiento hayan 3, 4, 5 o 20, ¿verdad? Cajas registradoras, y ahí en el punto de emisión le va a decir de qué máquina registradora fue generado el documento fiscal, ¿verdad? Y el tipo de documento. Aquí ya tenemos los números que ya fueron aplicados para cada documento fiscal que ya establece la misma normativa tributaria en el acuerdo 609 del 2017. Entonces ahí establece la numeración, la numeración que tiene cada documento para identificar cada documento fiscal. En ahí va a colocar a qué asignación está este documento. Y la numeración correlativa, que eso ya lo da el mismo sistema tributario. Bien, ¿y para qué me sirve eso que acabamos de ver? Acuérdense que también tenemos el validador de documentos en los cuales usted puede ver, saber esto para colocarlo dentro del validador del SAR. Bien, ahora vamos con los tipos de documentos fiscales. Tenemos 3 grandes tipos de documentos fiscales y número 1 es los comprobantes fiscales, 2 documentos complementarios y 3 otros comprobantes. Dentro de estos tenemos que el comprobante fiscal, tenemos estos 6: factura prevalorada, ticket, recibo por honorarios profesionales, boleta de compra y constancia de donación. En documentos complementarios tenemos estos 4. ¿Por qué complementarios? Porque complementan a los primeros. Esto es muy importante que lo tenga bien presente. Los documentos complementarios complementan a los comprobantes fiscales si hay alguna eventualidad o si hay algún tipo de, según el giro de la empresa, ¿verdad? O alguna transacción que se hizo. Igual, en cada uno de los vamos a ver también posterior en esta presentación. Pero es importante que lo visualicemos en esta pantalla. Y estos complementan a aquellos cuando hay algún tipo de modificación en alguno de los comprobantes fiscales que están en la primera categoría. Los otros comprobantes, estos, ¿verdad? Hay muchas llamadas que se hicieron al inicio de esta introducción del régimen de facturación sobre algunas instituciones que no tenían el CAI, que no presentaban los requisitos que el SAR exigía en la ley, y esto era porque están denominados a través de otros comprobantes, y esto significa que no va a requerir ningún tipo de trámite ante la administración tributaria, o sea que nosotros como SAR no les damos la autorización para este tipo, sino que ellos ya tienen la propia normativa interna de sus instituciones y nosotros no los autorizamos, pero sí los aceptamos. ¿Por qué? Porque ya el mismo Estado incluso los regula a ellos, entonces ya se categorizan a través de otros comprobantes, ¿verdad? Y por eso es denominado de esta manera. Si no le quedó muy claro lo que acabamos de mencionar, lo vamos a ampliar, ¿verdad? Cuando los estemos viendo uno a uno en esta presentación. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver el primer comprobante, la factura. Esto, ¿verdad? Todos hemos tenido en nuestra mano una factura, ¿verdad? En todas las transacciones que hacemos, porque nos respalda la compra de un bien o un servicio que hemos adquirido en ese momento. Recordemos que también esto es parte de un crédito fiscal del impuesto sobre ventas, ¿verdad? Y esto siempre y cuando esta compra haya sido o estos bienes hayan tenido el impuesto sobre ventas, o sea, una compra gravada. Entonces ahí sí
sustenta un crédito fiscal. De lo contrario, lógicamente no. Ahora bien, tenemos también que pueden respaldar o que respaldan los costos y los gastos que son deducibles del impuesto sobre la renta, y esto en base al giro que tiene. Aquí tenemos un ejemplo de la factura, ¿verdad? Aquí se los enumeramos para que tenga en consideración el artículo 10 del 481, que son los requisitos del formato, donde establece los datos de identificación del emisor, que establece el registro tributario, nombres y apellidos, razón o denominación social, ¿verdad? Recordemos que los obligados tributarios, ¿verdad? Si son comerciantes individuales, van a sustituir o podrán sustituir sus nombres y apellidos por el nombre comercial que está registrado dentro de su RTM. Entonces, eso es importante. También pueden poner ahí su nombre comercial. También tiene que estar la dirección de la casa matriz, ¿verdad? Y del establecimiento donde esté localizado y el punto de emisión. Números de teléfono, por eso hablamos de la actualización tributaria, porque si ya cambia un teléfono y sigue apareciendo algún teléfono que ya no existe, entonces por eso le llamamos a que haga una actualización tributaria en su RTN, si es que hay algún tipo de actualización, ¿verdad? En el caso que lo determine. También tiene que ir el correo electrónico, ¿verdad? El correo electrónico que fue el mismo que se notifica en el contrato de adhesión, ADI en línea, el que vimos en los requisitos. Ahí establece el correo electrónico. Entonces, ese correo electrónico es el que va a colocar también, o que se coloca dentro de este documento fiscal. Esto, si hubiera algún tipo de modificación, también lo actualiza, ¿verdad? Denominación, ahí ya establece que es una factura, y también el número de la factura, ¿verdad? Según corresponda. Entonces ahí podemos ver el número de la factura. También la fecha límite de emisión vigente, si el rango autorizado, el destino de los ejemplares también de la factura. Recordemos que ahora se agregó también descuentos y rebajas otorgados. Y todos estos datos que ya establece la normativa tributaria, ¿verdad? Aquí ya tenemos un ejemplo más visual, más con algo numérico, más real. Ya llena la factura cómo sería. Entonces, aquí ya establece, ¿verdad? Ya los campos llenos, la cantidad, ¿verdad? De un artículo o de una compra que se hizo con el precio unitario. Y también si aquí hubo una rebaja otorgada. Entonces aquí el ejemplo ya menciona que el total, y abajo ya en la parte de la discriminación de los impuestos ya establece, ¿verdad? Que los impuestos según corresponda, puede ser que este caso es el 15%, ¿verdad? Pero si es una venta o una compra si es una compra de algún producto, ¿verdad? Que esté tasado con el 18%, entonces, como pues pueden ser bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, ahí sería tasado con ese punto. Pero en el ejemplo tenemos que esta es con el 15%. Ahí establece el 15% del total y el total a pagar. También es importante establecer los correlativos, ¿verdad? En el punto 10, los correlativos de la orden de compra exenta, si es que le vende un exonerado, ¿verdad? Un exento. Entonces ahí ya lo establece dentro de este punto, ¿verdad? Para poder ya visualizar que la venta fue hecha a un exento o a un exonerado. Muy bien, ahora tenemos las ventas menores de 50 lempiras a consumidores finales. En este punto, la misma normativa ya lo establece, donde en este apartado, ¿verdad? Dentro del artículo 11, menciona que hay algunas consideraciones en cuanto a las ventas de 50 lempiras,
que no van a ser, digamos, que el obligado tributario o el dueño del negocio no está obligado a dar una factura, ¿verdad? Solamente que el cliente se lo pida. ¿Por qué? Porque puede ser que lo pida para hacer algún respaldo de gasto. Entonces le va a pedir una factura, pero de lo contrario, si es una venta menor, no está obligado a dar factura, pero sí a poder dar al final del día, ¿verdad? Hacer todas esas sumas de las ventas que hizo por ese valor o cantidades menores, con todas las sumas de estos valores y llevarlas a una sola factura, ¿verdad? Y en esa factura colocar que estas son las ventas por 50 lempiras que se hicieron en el día, pero sí lo tiene que haber registrado en el libro de ventas. Entonces, esto ayuda mucho a los que son con la modalidad de imprenta, para que no estén dando una factura por cada compra de menor a 50 lempiras. El autoimpresor sí lo hace, ¿verdad? El autoimpresor sí lo hace, pero esto es más que todo para los que están bajo la modalidad de imprenta. Ahora bien, vamos a otra consideración de ventas de 10.000 lempiras. Esto es cuando la venta es de 10.000 o arriba de 10.000 lempiras. El comercio tiene que pedirle a esta persona los nombres y apellidos. También tiene que pedirle el número de identidad o colocar el número de RTN también, ¿verdad? Ahí eso tiene que colocarlo. ¿Por qué? Porque hay algunos comercios también, algunos clientes que compran estas cantidades en repetidas ocasiones durante el mes y también durante el año, que no puede ser solamente para consumo, ¿verdad? Sino que puede ser que también tengan comercio no formal. Entonces aquí es una medida de control para poder visualizar con cuánta frecuencia hace este tipo de compras esta persona. De lo contrario, esto solamente se queda a base de información. Así que por eso no habría ningún tipo de problema. Bien, ahora vamos con otro punto que establece sobre las exportaciones, ¿verdad? En cuanto a las consideraciones que hay dentro de lo que es la factura. También tenemos aquí, ¿verdad? Dentro de este punto de las exportaciones, que como sabemos las exportaciones están tasadas con 0. Pero siempre se va a dar una factura. Y por eso en la discriminación de los impuestos está tasado al 15, tasado al 18 y tasa 0. ¿Por qué? Para las exportaciones, porque son tasa 0. Y eso también lo ocupan dentro de los regímenes especiales de exportación, cuando incorporan materia prima y mano de obra también, deben de especificar ambos servicios, ¿verdad? O ambos valores. Si hay algún tipo de traslado entre solis, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una tradición de dominio que debe establecer una declaración de oficio y una guía de remisión. Y también si hay alguna transformación de la materia prima con que haya costo, ¿cómo va a ser? Va a tener que dar una factura, ¿verdad? Y va a tener también una guía de remisión. También cuando hay tradición de dominio, va a haber una deuda y una factura. Recordemos, siempre tasada con 0. En los regímenes especiales también existe un punto sobre las materias primas que se reciben del exterior. Esto debe consignar en factura el valor de la mano de obra y exportar con documento aduanero. También en las ventas entre las solis autorizadas. Si hay ventas entre ellos, entonces va a haber una factura sin impuestos sobre venta, ni orden de compra exenta, ¿verdad? Entonces, porque siempre tiene que ir respaldada con este tipo de documento fiscal que es la factura. En los transportistas va a emitir factura con tasa 0, por traslado por traslado
dentro de las mismas instalaciones, o sea, dentro de las mismas solis. Traslado de las muestras es otro punto, ¿verdad? Si se da entre solis va a haber una guía de remisión, y si va fuera del país, recordemos que esto se establece a través de la Dirección de Aduanas con un documento aduanero. La venta a exonerados. La venta a exonerados, los exonerados generalmente tienen sus propias constancias que se las, dentro de ese fin se las emiten, y estas constancias, ya cuando ellos se registran, y valga la redundancia de palabras, dentro del registro de exonerados, ya se les da esta constancia para que puedan presentarla ante el comercio, donde ellos hacen sus mismas, donde hacen sus transacciones, ¿verdad? Entonces es importante establecer el correlativo de registro de ese fin. Si es alguna persona exonerada, ¿verdad?, que tenga registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, entonces lo tiene que colocar también dentro de este punto, y colocar el correlativo de la OCE, o orden de compra exenta, ¿verdad?, si fuera el caso de este beneficiado. ¿Cuáles son los casos especiales que establece el Acuerdo 725 del 2018? Entonces, ¿cuáles serían? Las ventas grabadas, ¿verdad?, exentos o exonerados, van a solicitar el crédito fiscal a través, puede ser primero, agotar la compensación, ¿verdad? Si no hay dónde compensar, entonces ahí sí se solicita lo que es la devolución, y recordemos que siempre va a ser a través de la vía administrativa, solicitándolo a la administración. El comprobante fiscal número 2, tenemos la factura prevalorada. Esta factura prevalorada ya tiene también, podemos ver aquí en la parte superior, aquí en la parte superior izquierda podemos ver que ya traen el número de documento fiscal. En este número de documento fiscal, ¿verdad?, ya podemos establecer que en este documento tiene los requisitos fiscales que ya están determinados dentro de la normativa tributaria en el artículo 15, ¿verdad? Ahí en el 481 ya establecen los requisitos de la factura prevalorada que se deben tomar en cuenta para esta impresión, y lo va a imprimir no a través de la modalidad de autoimpresor. Este solamente se da a través de modalidad de imprenta. Entonces, este ejemplo puede visualizar que tiene todos los requisitos que establece el artículo 15 del 481, agregando, ¿verdad?, el que estableció posterior el 817 de descuentos y rebajas, que ya lo podemos, que ya va estampado y ya con su precio que no se puede, el precio que ya no se puede modificar. Por eso están estampadas en cada boleto. Y esto, las facturas prevaloradas, ¿verdad?, siempre van a ser para ventas de bienes y servicios de consumo masivo. Y esto ya cada persona o cada organizador de un evento, porque son para los eventos que se utiliza este tipo de comprobante, lo va a tener que informar al evento 10 días hábiles antes de que suceda la feria, puede ser exposiciones, eventos públicos, ¿verdad? Cualquier tipo de evento público lo tiene que informar 10 días antes de que ocurra mínimo. Lo puede informar antes, mucho antes de 10 días, pero lo mínimo que tienen son 10 días hábiles antes de que se haga este evento. ¿Y qué incluye? ¿Verdad? Como lo pudieron observar en el ejemplo anterior, ya establece todos los requisitos del artículo 15. Recordemos que no sirve para crédito fiscal de impuestos sobre ventas. ¿Por qué? Porque es para un uso, ya es para uso masivo, y son eventos públicos, o sea, para un disfrute personal, un concierto puede ser, pero no se sustenta como crédito fiscal del impuesto sobre ventas. Otro comprobante es el ticket.
¿verdad? El ticket es para consumidores finales. Este puede incluir ventas grabadas y ventas exentas. Generalmente en los Starmars nos dan un ticket, ¿verdad? Cuando hacemos alguna compra o en algún mercadito, nos dan un ticket cuando vamos a hacer esas compras. No sirve para crédito fiscal de impuestos sobre ventas, pero sí puede llevarlo como gasto dentro de impuestos sobre la renta para poder sustentar algún gasto que usted hizo, alguna compra que se realizó dentro de un ticket. El recibo por honorarios profesionales, muy importante, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas tienen su profesión y tienen o brindan sus servicios a través, ¿verdad?, del recibo por honorarios profesionales. Y esto es para las personas naturales que tengan algún tipo de oficio también, pero cada una de estas personas que tienen esta modalidad o este punto de honorarios profesionales, como le establece el artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, son personas, ¿verdad?, que tienen una profesión, como bien lo dice aquí el concepto, arte, ciencia u oficio, y van a poder ser consideradas de que prestan este servicio profesional ya con un estudio previo, ¿verdad?, para poder ofrecer o brindar el servicio a la persona. Entonces, por eso es el denominativo de este nombre. Y estos honorarios profesionales siempre va a ser a través de imprenta y solo para personas naturales. A veces hacen la pregunta como, ¿puedo tener este documento fiscal a través de autoimpresor? No se puede, solamente que lo solicite a través del 924 para poder hacer la solicitud ante una imprenta y pueda tener sus recibos profesionales y así poderlos dar cada vez que lo establece o que presta un servicio profesional. Entonces, en este punto es muy importante que ya lo establezcan para poder hacer esta impresión o impresión de documento. Tenemos ahora la boleta de compra. Esta boleta de compra solamente se utiliza para respaldar los costos y gastos de alguna compra de algún servicio, ¿verdad? O de algún bien, pero de mano de obra, ¿verdad?, que sea no calificada. Entonces, cuando hablamos de una mano de obra, ¿verdad?, que sea no calificada, ya pues lo establecemos, ¿verdad?, lo puede ver en el artículo 3, que establece el 481, el acuerdo 481, ahí establece a qué le denominamos mano de obra no calificada. Y el concepto que establece ya es que se da cuando algún trabajador desempeña actividades cuya ejecución no requiere ningún tipo de estudio ni de experiencia previa. Entonces usted ya podrá hacer algún recordatorio de alguien que hace algo, que le brinda algún servicio, que no necesitó ir ni a una escuela ni a una universidad, ni necesita tener experiencia para realizar dicho servicio. Entonces, a eso llamamos mano de obra no calificada y eso pues usted lo tiene que tener presente para poder utilizar la boleta de compra, pero ojo, también algunas condiciones para poder utilizar esa boleta de compra. Número 1, que no se va a poder exceder de brindar la boleta de compra arriba del 5% del total de los gastos operativos deducibles de la renta bruta gravable. Y esto excluye los gastos financieros. Entonces, este cálculo es importante que lo realicen para poder brindar, si solamente el 5% de esos gastos operativos que son deducibles es 5,000 lempiras, solamente va a poder brindar una boleta de compra, cuantas boletas de compra necesite, ¿verdad?, por un valor que no exceda a 5,000 lempiras. No es que solo una va a ser, sino que puede ir sumando, a uno le dio una de 200, otro de 1,000, a otra de 500, ¿verdad?, pero no salirse
de la suma total de esas boletas de compra que utilizó, de los 5.000 empiras, en base al ejemplo básico que le estoy mencionando. Otra condición es que si usted observa que a ese proveedor, a esa persona de mano de obra no calificada, usted le está dando boletas de compra y usted en su suma de todas las boletas de compra que le ha dado ya está por exceder lo de la tabla progresiva, que es el exento, el primer inciso del exento. Entonces, si excede, usted tiene que obligarlo a él de que le dé factura. Oriéntelo, ¿verdad? Oriéntelo para que se inscriba también al régimen de facturación, o envíenoslo también a nosotros, ya cuando aperturemos a la Escuela de Obligados Tributarios, o si no a nuestras capacitaciones que también damos de manera virtual, así como ahorita, solamente que a público abierto, para poder que ellos se puedan inscribir al régimen de facturación y así brindarles una orientación. Y ellos deberán de declarar mensualmente, ¿verdad? Impuestos sobre ventas. Y recordemos que boleta de compra no lleva impuesto. Solamente se coloca el valor que se le pagó a la persona. Usted no puede cobrar impuesto o retener el impuesto de esta boleta de compra porque esta va libre de impuesto. ¿Por qué? Porque no sustenta crédito fiscal. Y aquí tenemos un ejemplo claro que los mismos requisitos de la boleta de compra, estos mismos requisitos ya, exime, ¿verdad? De ese punto, de hacer el cobro o la retención, percepción del 15% del impuesto sobre venta, ¿verdad? Todos esos requisitos del artículo 20 que establece el 481, ahí no establece el impuesto sobre ventas. La constancia de donación. Esta constancia de donación es de suma importancia, ¿verdad? Porque la van a emitir, ¿verdad? Estos seis entes, la va a emitir el Estado, municipalidades, centros educativos, promotores deportivos, instituciones de beneficencia, ¿verdad? Siempre y cuando estén legalizados, bien constituidos y legalizados. Entonces, estos 5 van a poder emitir la constancia de donación, y esto es para poder respaldar todas aquellas donaciones que se realizan a estas entidades. Es muy importante para poder otorgar también dentro de las rentas de los que brindan estas donaciones, que quede sustentado cuando hagan también el reconocimiento dentro del impuesto sobre rentas que se hace para este tipo de donaciones, ¿verdad? Entonces, las deducciones. Entonces, es muy importante la constancia de donación para respaldarlos. ¿Cómo se va a hacer estas constancias de donación? Estas constancias de donación se van a hacer solamente de manera electrónica, a través del portal de oficina virtual, y este portal de oficina virtual tiene que hacer anticipado a esto, tiene que hacer en el formulario del 926, tiene que hacer esta solicitud de poder solicitar la constancia de donación, que se le autorice la constancia de donación para que así pueda imprimirla a través de, del portal de oficina virtual, y ahí ya queda autorizado, ¿verdad? El mismo sistema, cuando hagan el 926, recordar que estas personas que hacen esta emisión son las de los 5 entes que acabamos de mencionar. ¿Cómo la van a realizar? A través del portal de oficina virtual en emisión de documentos, coloca el documento que es constancia de donación, el RTN del donante, ¿verdad? Cuando hablamos de RTN del donante, siempre surge cuando es para extranjeros. Los extranjeros, siempre y cuando ya tengan su RTN con nosotros, o que hayan solicitado su RTN y lo tengan a la mano, podrá colocarse dentro de esta constancia. De lo contrario, no aplica con un documento de extranjero, solamente RTN del donante. Las donaciones, no hay montos específicos para las donaciones, puede hacer la donación que la persona
quiera, ¿verdad? No hay límites, siempre y cuando vayan respaldadas por las constancias de donación, y estos son los requisitos que establece la solicitud, que son los datos del donante, datos de solicitud, y siempre los del emisor, ¿verdad? Para establecer este punto. Para mencionar este comprobante fiscal. Ahora, ya hemos terminado el primer tipo de comprobantes fiscales. Ahora vamos con los complementarios, que son estos 4, ¿verdad? Que los habíamos visto cuando mencioné los 3 tipos de documentos fiscales que tenemos establecidos. Ahora vamos con la nota de crédito. Cuando hablábamos de complementarios, que complementa a un comprobante fiscal, que en este caso vamos a poner un ejemplo de la factura. Si en la factura hay un tipo de anulación, devolución, descuento y rebaja, no va a manchar la factura, ¿verdad? Para hacer este tipo de situación, sino que lo que va a realizar es poder establecer todos los puntos, ¿verdad?, que hizo la anulación, el descuento, la devolución dentro de esta nota de crédito. Entonces, para esto sirve la nota de crédito en el régimen de facturación. Ahora la nota de débito. Vamos a ver la nota de débito. Ahora, esta nota de débito sustenta las operaciones contables, ¿verdad? Miren, recordemos, siempre va vinculado a un comprobante fiscal. Y esto es si hay algún aumento de la factura. ¿En qué sentido? Aumentó la cantidad porque se pidió algún servicio extra. Entonces ahí incrementó tanto la base como el impuesto. Entonces, la base imponible y el impuesto. Entonces, queremos saber por qué. Entonces, se va a hacer a través de este punto, ¿verdad? Cómo sustentar por qué se está haciendo este aumento dentro de la factura. Entonces, aquí lo podemos se refleja para que vaya de manera más transparente. Bien, ahora vamos a la guía de remisión. Esta guía de remisión sustenta el traslado de bienes o mercancías dentro del territorio nacional. No va a ser para tránsito internacional, porque ellos ya tienen sus documentos que ya traen para tránsito internacional. Entonces, esto es solo para cuando se hace este tipo de traslados en territorio nacional. En exportaciones, ¿verdad? Lo vimos en las condiciones de la factura, ¿verdad? En las exportaciones, si no existiera un documento aduanero, se va a utilizar una guía de remisión. Esta guía de remisión es donde va a establecer todo lo que lleva dentro y para qué lo lleva dentro de esos contenedores, ¿verdad? Todo lo va a respaldar a través de este documento fiscal denominado guía de remisión, para poder hacer este tipo de respaldos. Si van a hacer algún tipo de menajes de casa, alguna mudanza, recordemos que para esto no necesita ningún tipo de guía de remisión, porque eso ya es algo eventual. Comprobante de retención. El comprobante de retención es ineludible, que cuando le hacen una retención a la persona que está brindando el servicio o la venta del bien, entonces se le da un comprobante de retención a ellos para que pueda sustentar las retenciones que se le hicieron dentro de esa transacción, ¿verdad? Cuando somos asalariados, no se nos da a nosotros un comprobante de retención, lo que se nos da un voucher. Por lo tanto, el resto sí aplica un comprobante de retención. Antes se hacía una constancia, ¿verdad?, de las retenciones, que la gente la hacía manual, pero ahora ya no, ahora ya va con número, podemos visualizarlo, ya va con el número, ya va con CAI, ¿verdad? Y todas las descripciones
que ya se establecen dentro de la normativa cuando ya habla sobre los documentos complementarios. Ahora bien, vamos a ver, ¿verdad?, los otros comprobantes fiscales. Estos comprobantes fiscales, hablábamos al inicio que no son necesarios, que, bueno, la verdad nosotros no los autorizamos porque ya una normativa especial ya los supervisa. Entonces nosotros ya no tenemos esa misión de supervisarlos, porque sí los aceptamos, pero no tienen que hacer todo el trámite con nosotros. ¿Por qué? Porque en este caso es el agua potable, ¿verdad? Que ya lo supervisa lo que es el SANA, y entonces ellos ya tienen los documentos que van a utilizar internamente dentro de estos comercios, perdón, dentro de estos entes. Entonces, si usted lee un recibo del agua, de la luz y del teléfono, va a visualizar que no tiene un número de factura, no tiene un CAI, porque ya el mismo Estado ya tiene la manera cómo establecer la prestación de servicios públicos. Ahora bien, si hubiera una entidad o una tercerización para estos servicios, entonces ahí sí tiene que emitir comprobantes fiscales que ya corresponden, como los que hemos visto anteriormente. El número 2, tenemos todos aquellos que hacen las instituciones financieras. Si usted va a algún banco, va a ver que no tienen los números o no tienen los requisitos que establece el artículo 10 de la ley, ¿verdad?, de los requisitos de la factura, porque ya lo regula, la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Entonces, ya estas personas ya no pueden estar, ya nosotros no autorizamos estos documentos de la banca. Por ejemplo, las aseguradoras si fueran de tercerización, entonces ahí sí ellos tienen que emitir documentos fiscales. Pero de lo contrario, si están reguladas por la Comisión de Banca y Seguros, ellos ya tendrán sus documentos fiscales como lo determine la ley interna de ellos, ¿verdad? Entonces sí se toman como válidos. Los documentos de respaldo de pago establecidos por el Estado, ¿verdad? En esto hablamos sobre las municipalidades, siempre y cuando sean sobre el giro habitual. Si ya hacen otro tipo de transacciones, entonces ya ahí sí tendrían que hacer algo correspondiente para que se salga del giro, ¿verdad?, habitual. Entonces ya ahí sí tendrían que hacer comprobantes. Los documentos autorizados por la autoridad competente, o sea, los de la dirección aduanera. Ellos también, todos los documentos que tienen ya están regularizados a través de regulados a través de su normativa aduanera. Los documentos fiscales, que son a través de convenios internacionales, también ya hay un convenio de reciprocidad, y esto pues hace que se respete, ¿verdad? Si respetan todo lo que se hace con los convenios internacionales de mercancías en los otros países de los cuales estamos suscritos a través de esos convenios, entonces nosotros tenemos que manejar el principio de reciprocidad y también aceptar el documento que ellos nos presenten. Y los documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de actos administrativos, ¿verdad? Que hagan, por ejemplo, en CEFIN, ¿verdad?, establecen ya documentos para hacer las operaciones administrativas y son aceptados. Establece también las obligaciones generales. Vamos a establecer ahora este punto, que es, ya después de haber visto los 3 que tenemos de documentos fiscales, entonces ahora vamos a qué obligaciones están sujetos una vez que tenemos un documento fiscal en la mano. ¿Qué pasa? Si los uso o no los uso, ¿qué debo de hacer con los usados y los no utilizados? ¿Verdad? Si están usados, ya sabemos que debemos de seguir todo lo que hemos hablado anteriormente
y hacer las declaraciones respectivas según las obligaciones que tengamos, si es impuesto sobre ventas, si es impuesto sobre la renta, etcétera, ¿verdad? Retenciones. Entonces, ahora bien, pero con los no utilizados, recordemos que tienen un vencimiento del plazo. Hay vigencia de estos plazos para poder hacer este tipo de utilización de estos documentos. Entonces, si hay documentos que no fueron utilizados, se deben de presentar o se deben de notificar ante la administración si ya vencieron. Los extravíos de documentos fiscales y algunos errores cometidos por las imprentas. Cuando los documentos fiscales entren a las manos de los obligados tributarios, es obligación del obligado tributario como de la imprenta, ¿verdad? Revisar estos documentos para que vaya bien su RTN, el nombre, los correos, los teléfonos. Si estuvieran malos, los tiene que devolver a la imprenta y inmediatamente notificar ante la administración que ese lote de documentos fiscales o esa solicitud es cancelada porque usted vio errores que cometió la imprenta y por lo tanto usted no los puede utilizar. Hay algunas personas que se quedan como omisos de que hubieron un problema en el nombre o en el RTN y lo dejaron así y lo utilizaron, y eso también es una falta, ¿verdad? No se puede utilizar documentos fiscales que tengan errores que las imprentas mismas hubieran cometido. Pero las personas piensan o pueden pensar que la imprenta tiene la culpa. Es una responsabilidad solidaria, pero el obligado tributario, que es el que lo utiliza, tiene la obligación primordial o básica de revisarlos y no utilizarlos. Ojo con eso. Ok, si hay, ¿cómo notifico esto que acabamos de mencionar? Usted va a la página web del SAR, busca en formularios preimpresos, se va a descargar la notificación de documentos fiscales y lo envía al correo que aparece en pantalla, documentosfiscales@sar.gov.hn. Y todo aquí al establecer los pasos para poder hacer el llenado en base a lo que le pide esta boleta. Y lo envía al correo y usted ahí ya puede establecer que usted ya notificó en línea estos documentos fiscales. También debe de notificar cuando hay un cese de operaciones del obligado tributario, la baja de un punto de emisión, deterioro de documentos fiscales, el robo, hay modificaciones en los datos del obligado tributario, hablábamos de la actualización, y también facturas prevaloradas no utilizadas, ¿verdad? También lo tiene que colocar en el punto. Los problemas técnicos del obligado tributario, ¿verdad? Lo que hablamos de las contingencias también las tiene que notificar. Los casos fortuitos o de fuerza mayor también los tiene que notificar dentro de la administración tributaria. Y si hay un cese temporal o definitivo, también de uno de los demás establecimientos. Ahora vamos a esto que la verdad nadie, por eso están hoy ustedes aquí, ¿verdad? No queremos que nadie caiga en estos errores, siempre y cuando cumpla con todo lo que se establece en la norma. Hay régimen sancionatorio, la falta formal, a través del decreto 170-2016 tenemos una tabla, ahí en el artículo 160, cuando incumplen alguna falta formal. Y la clausura temporal del establecimiento en el 161 establece el procedimiento para la cierre temporal. Sanciones por faltas formales, hay motivos de cierre cuando no expide documento fiscal o no cumple los requisitos, que no se encuentren registrados en contabilidad, que no presente registro de ventas, compras, costos y retenciones requeridos por la administración tributaria. Y mucho peor, si lleva doble contabilidad o doble facturación, esto sí es bastante grave. Entonces, si hay un incumplimiento, primero se le hace una sanción en base a la tabla de los ingresos brutos anuales y se le da 6 días para que se pueda corregir en esta situación. Luego se le visita, si hay una reincidencia del asunto, se hace un incremento de la sanción por un 50% más, se le dan 6 días más y se vuelve a ir a verificar. Si vuelve a ver, si no se ha corregido la situación, hay un cierre temporal, no sé, hasta que se regularice, ¿verdad? Y obviamente las multas ya las tiene que pagar, aunque haya regularizado la situación.
Esta es la tabla que les refería en el artículo 160. Aquí establece toda la tabla, esto lo puede ver en el Código Tributario, decreto 170/2016, y aquí establece toda esta tabla que va incrementando las sanciones. Y el acuerdo 231, que es lo más actual que tenemos, que puede tener la autorización de estos documentos durante toda la pandemia, no importa su situación como esté hasta el momento. Así que, por mi parte, muchas gracias.